Este vídeo es sobre la fuente de alimentación que vamos a usar en el canal de 30 voltios y 10 amperios y cómo mejorar sus cables, porque lo que venían de fábrica daban pena. Bienvenidos a Eco New Way, donde el planeta respira y tú te inspiras. Esta fuente de laboratorio vamos a usar para simular la entrada solar de diferentes generadores y mucho más. Es una fuente de alimentación sencilla de 30 voltios y 10 amperios con dos USB, uno tipo C, que lo tenemos aquí, y otro tipo A. Tiene un display sencillo, que ahora vamos a encenderlo, donde nos enseña los voltios, los amperios y los vatios. También tenemos un botón de cortocircuito, el botón de donde cambiamos en voltios o amperios, de donde los regulamos y también donde encendemos la salida o la paramos. Vamos a comprobar cuánto nos podemos fiar de la fuente. Para ello hemos conectado la pinza del multímetro aquí, el positivo, y aquí el negativo. Vamos a encender la fuente. Encendemos también el multímetro, tan DC. Ok. Aquí tenemos un voltio y ahí 0,995. O sea que hay una tolerancia una diferencia de 0,005. Está muy bien. Vamos a ver si subimos el voltaje un poquito más. A 12 voltios, por ejemplo. A ver qué tal. 12. Y aquí tenemos 11,99. Está muy bien. Probamos una vez más al final. A 31 voltios. Y cuando se estabiliza, 31,03. Está bien, está muy bien. Creo que será una fuente de alimentación bastante fiable para el canal. Vamos a fabricar el cable banana a pinza de crocodilo. Usaremos un cable de 2 por 1,5 que me tiene que aguantar unos 13-15 amperios en 30 voltios. Vamos a ver, primero metemos la protección. Luego meteremos el termoretráctil. Esto casi siempre se me olvida. Luego ponemos esto aquí y lo apretamos. Es un poco difícil grabar y hacerlo al mismo tiempo. Espero que salga bien. Apretamos bien. Ponemos el otro también. Vamos a ver. Si lo hago así, mejor. Okay. Sí, creo que es mejor así. Apretamos bien. Tanto uno como el otro. Vale. Ok. Vamos a poner el termoretráctil. Lo calentamos un poquito. Ya está. El otro también. Y creo que ya se puede colocar bien. Está muy caliente, tengo que dejarle un poquito más. ¿Sí? Creo que ya está. Ya estaría bien. Uno está listo. Ahora el negativo. Vamos a ver qué tal, si lo cuadramos bien. Bueno, pues ahí lo tenemos.
En la otra punta, donde las pinzas de crocodilo estarán un poco más difícil grabando, lo vamos a ver. Hemos metido previamente las dos fundas del positivo y negativo, los dos trocitos de termo retráctil, y ahora vamos a proceder a colocar las pinzas de crocodilo. Intento acercarlo un poquito más antes con esto. Luego lo apretamos bien. El positivo igual. Y lo colocamos en su posición. Apretamos un poquito. Ahora con esto. Apretamos bien. Sí, así. Ponemos el termo retráctil. Lo calentamos un poquito. Ahora está bien colocado el termo retráctil. Esperemos que se enfríe un poquito más. Todavía está muy caliente. Y vamos a colocar la funda. Vamos a abrir esto. Metemos la funda. Y listo. Ya lo tenemos hecho en los dos lados. La parte del conector tipo banana me la salto porque es exactamente igual que el anterior. Pero vamos a proceder con la parte del conector Anderson. Primero vamos a meter la funda, que entre bien bonita. Y luego estos dos se ponen en la parte izquierda el rojo, el positivo, y en la parte derecha el negro, el negativo. Con esta pequeña lengüeta hacia abajo. Vale, se encaja así, deslizando, pero antes a mí siempre me gusta ponerle una gotita de super glue, que así se aguanta bien y no sale. Le voy poniendo una pequeña gotita aquí. Sí, con esto es suficiente. Vamos a encajarlo. La apretamos bien y listo. Esta parte ya la tenemos. Ahora vamos a pelar el cable. Lo pelamos como casi 1 centímetro. Y luego el otro. Me gusta darle así un poquito vueltas para que no se salgan los perillos. Cogeremos esto también con la lengüeta mirando hacia abajo. Lo colocamos en su posición. Y lo vamos a apretar. Sí. Yo creo que sí. Mira, se ve bien. Está perfectamente apretado. Vamos a hacer lo mismo con el otro. También con la lengüeta hacia abajo. Y lo apretamos. ¿Sí? Yo creo que sí. Salió bastante bien. Bueno. Ahora vamos a introducirlo donde toca. Me tiene que hacer un clic. Ya está. Vamos a hacer otro también. Yo creo que sí. Miramos por este lado. Mirad, a este le falta un poquito más. Cogemos un poquito más. Y creo que ya está. Le colocamos la funda. Bien del todo. Y lo tenemos listo. Por último vamos a fabricar un cable de tipo banana XT60.
Este lo vamos a soldar, así que le meteremos la fundita en los dos lados. Uno aquí, la otra por aquí. Y vamos a soldarlo. Bueno, ya está soldado. Y ahí tenemos nuestros dos cables hechos en condiciones, listos para usar. Vamos a hacer un pequeño extra al vídeo enseñando cómo se pueden grimpar los conectores MC4. Este es el rojo, el positivo, bueno, ya lo marca por aquí, no sé si se ve bien, pero este es el positivo. Y el negro será el negativo, que también lo tiene que marcar por aquí, por algún lado. Luego, no os equivoquéis, tenemos esas dos partes metálicas, que la gorda pertenece al positivo y la que está más delgadita pertenece al negativo. Vamos a proceder. Yo ya he pelado los cables previamente. Vamos a introducir esto aquí donde toca. Vamos a ver. Sí. Y le apartamos. Creo que es mejor apretarlos un poquito más. Vale. Ahí lo tenemos. Damos una más. Ok. Y ahora se puede introducir hasta que haga clic. Bueno, ya está. Lo mismo haremos con esto. Lo vamos introduciendo aquí. Acercamos un poquito. Lo apretamos. Sí. Mira cómo tiene que quedar. Lo introducimos hasta que haga un pequeño clic y ya está. Y ya se puede apretar. Para apretar podemos utilizar estas dos herramientas y le damos vueltas bien y listo. Haremos lo mismo con el otro. Y ya está. Y ahí los tenemos. Y ahí tenemos nuestros tres cables bien hechos y en condiciones. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.